Pasa a vosotros, hermanos. Primeramente quiero darle gracias a Dios. Quiero saber si se escucha primero. ¿Sí? Ok. Quiero darle gracias a Dios por la bondad que me da de estar aquí. Quiero agradecerle que me permite dar el tema el día de hoy. No sabía si iba a poder darlo o no. Por la operación que tuve, me abrieron el paladar para sacarme un colmillo que siempre estuvo atrapado ahí y se me podría formar un quiste y era necesario sacar. Entonces le agradezco a Dios que todo fue conforme a lo programado. La primera noche fue muy complicada, sin embargo, ya las siguientes han sido de ir aliviándome, de ir componiéndome y le agradezco mucho a Dios que me permite estar aquí. Y cuando supe que me iban a operar, le pedí al hermano Iván que me supliera, porque yo pensaba que no iba a poder hablar. Pero cuando estudié el tema, hermanos, dije, tengo que dar el tema. Ahorita vamos a ver por qué surgió eso en mí, por qué surgió esa necesidad. El tema se titula Todo sucede gracias a Dios. Y si nosotros en algún momento estamos pasando por una angustia, por una situación difícil, por algo que no esperábamos que nos sucediera, necesitamos aprendernos este verso de memoria. Por eso les pedí que en una hoja escribieran el verso en grande. Yo tengo mis anotaciones aquí, pero aquí está mi verso en grande, porque lo que vamos a hacer es una comparación. Para mí este verso es una carta encriptada, codificada, que vamos a abrir, que a veces no, en nuestra aflicción, en nuestro momento de angustia, no logramos abrirla o descifrarla completamente, porque quisiéramos palabras más ad hoc a lo que nos está sucediendo. Por eso vamos a analizar este verso junto con una carta que Dios le manda a su pueblo. Y para eso vamos a ver una carta que está en el Antiguo Testamento, está en Jeremías 29. Les voy a pedir que abran su Biblia en Jeremías 29. Por favor, busquen el texto porque vamos a leer 14 versículos de esta carta. Y les quiero avisar que me duele un poco la boca cuando hablo mucho. Entonces, les pedí a algunos de mis hermanos que me ayudaran a leer. Y les pido en este momento si se pueden preparar con sus lecturas. Yo les voy a ir dando paso. Voy a ir comentando la lectura, por eso voy a hacer algunas pausas y después irles dando paso a cada uno. Así que, pues primero quiero preguntarles antes de iniciar esta lectura, ¿cuál es el propósito de una carta? ¿Qué es lo que se les viene a la mente? ¿Es un medio de comunicación? ¿Hay un emisor, un mensaje y un receptor? Antes había correo postal, ¿no? Ahora hay emails, pero todo sigue siendo con el mismo propósito. Saber algo, enterarnos de algo, tener una noticia. Y la carta que vamos a leer hoy me ha impactado y tiene varios propósitos. Y vamos a ir analizándolos poco a poco. Así que vamos a iniciar con Jeremías 29, del 1 al 3. Adelante, mi hermana, por favor. Dice, ¿me escucho? Sí. Y estas son las palabras de la carta que Jeremías profeta envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los transportados y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías y la reina y los de palacio y los príncipes de Judá y de Jerusalén y los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Jeremías, hijo de Hilcías, los cuales envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia,
a Nabucodonosor, rey de Babilonia, diciendo. Muchas gracias, mi hermana. Vamos a iniciar. ¿A quién va dirigida esta carta? Al pueblo de Dios. Dios le manda una carta por medio de Jeremías a su pueblo. La carta es muy específica. No sé si escucharon bien cómo leyó mi hermana, pero dice perfectamente bien a dónde está el profeta, a quién se la manda, quiénes están con él, dónde se encontraba él, a quién la manda, dónde se encuentran a los que se la mandan, quién está gobernando. No deja duda, es exhaustivo el remitente y el destinatario. Él quiere asegurarse de que su pueblo reciba ese mensaje. Él está poniendo puntos y comas porque dice, no quiero que tengas duda de que esto va para ti. Dios por medio de Jeremías les manda una carta a los suyos, a los que le conocen, a su pueblo que está en cautiverio. Viendo nuestro texto base que ya escribimos en nuestra hojita, dice Romanos 8. Inicia diciendo, ahora bien, sabemos quiénes, hermanos. Dice ahí, sabemos. ¿No también le está hablando a nosotros, a su pueblo, a los que le conocen? En las dos citas Dios les está escribiendo a sus hijos. Cuando dice sabemos, es que está hablando de aquellos que le conocemos, de aquellos que hemos recibido su mensaje y que le hemos aceptado. Es decir, a sus hijos, a los que se nos ha revelado su voluntad. No importa en qué lugar nos encontremos, podemos estar exiliados como su pueblo estaba, pero también podemos estar en situaciones complicadas. Algunos en armonía y en paz con su familia, pero otros pueden estar en una situación muy complicada. Pueden estar en un oscuro pozo de depresión. Otros pueden estar en un mundo del desempleo o en el país de la enfermedad, por así les puse algunos ejemplos, ¿no? Eso no importa, tú ya sabes quién es Él y solamente Él quiere asegurarse de que recibas esta carta. Volviendo a Jeremías, quiero comentarles cómo se encontraba el pueblo que fue desterrado, deportado, dicen algunas versiones, fue secuestrado, fue sacado de su lugar y se lo llevaron. ¿Cómo te encuentras cuando estás viviendo en una situación de secuestro? ¿Tenían tristeza? ¿Tenían incertidumbre? ¿Qué es lo que estaba pasando con ellos? Vamos a escuchar el Salmo 137 y el comentario de lo que dice aquí. Adelante, mi hermano. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas, y los que no habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de Sión. Amén. ¿Cómo se sentían, hermanos? Ellos estaban tristísimos porque recordaban su país. Y todavía cuando llegan les dicen, canten los himnos como los que ustedes cantaban allá de alegría, ¿no? Toquen música. Y dice, ¿cómo nosotros vamos a cantar un himno de alegría? ¿No? ¿Cómo vamos a estar contentos si extrañamos nuestro país y de allá nos sacaron? El pueblo estaba muy triste, hermanos. Y vamos a leer. Por eso era necesaria esta carta que Dios les manda. Y les manda a su pueblo que está desterrado y que está triste. Y aún ellos, imagínense cómo se han de sentir cuando les llegue esta carta y les dice, no están solos porque yo estoy aquí. Imagínense cómo se han de sentir. Y esta carta empieza a dar varios giros, porque es una carta que se convierte en una serie de instrucciones. Y lo que yo veo aquí es que vamos a tener un manual de instrucciones ante las adversidades. Y le escribe Dios a su pueblo. Vamos a leer los siguientes versos, del 4 al 6, por favor. Sí, hermana. Dice así,
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar, cazadlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Amén. Amén. O sea, ellos están ansiosos de ver qué dice la carta, ¿no? Y les llega la carta y lo primero que les dice el Señor es que les dice, a ver, ustedes van a construir casas, van a tener hijos y van a darle esposas a sus hijos y a sus hijas y se van a multiplicar y van a crecer en lugar de menguar. En la nueva versión internacional dice porque la deportación va a durar mucho tiempo. ¿Qué pasó con esa carta de que ellos necesitaban consuelo y estaban muy tristes, ¿no? Da un giro un poco extraño cuando les dice, a ver, van a hacer esto, ¿no? Si tuviéramos nosotros una situación penosa, o si supieran de alguien que tiene una situación penosa, ¿qué es lo que pensarías cuando alguien te manda una carta o te visita, ¿no? Porque, pues, lo más común es que dijeran, pues, pobrecito de ti, ¿no? O aguántate, o vas a ver que ya va a pasar, o te dan palabras de aliento, ¿no? Pues de compasión contigo, se van a poner como a tu nivel, ¿no? Y en una situación de abandono y desolación vemos una transformación de una carta de instrucciones, ¿no? Ya leímos que el número 1, ya leímos que primero, y en Romanos y en Jeremías, dice, yo sé lo que te está pasando a ti, no lo ignoro. Y tú sabes quién soy yo. Y Dios nos está escribiendo a nosotros. Ya nos dijo, tú sabes, y al pueblo le manda una carta diciéndole, aquí estoy, no estás sola. Dice algunas versiones en Romanos, porque nada de lo que sucede le sorprende a Dios. Porque ¿quién dispuso que fueran desterrados? ¿Quién dispuso que estuvieran en cautiverio, sino Dios? Él todo lo sabe. En la versión que elegimos nosotros, dice, Él dispone todas las cosas, en Romanos 8. Y número 2, vamos a ver un segundo punto. Ahí donde estás, así como estás, les está diciendo en esto que acaba de leer mi hermana Sarita, asume tu condición, es decir, acepta lo que estás viviendo, sea una enfermedad, sea un divorcio o una situación complicada, acepta tu condición. Eso es lo que le está diciendo a su pueblo. No les está dando palabras de pobrecito de ti. No, le está diciendo acéptate como eres, porque quién sabe cuánto tiempo va a durar esto. Lo que cualquiera haría sería corre, ¿no? Busca cómo salir de aquí, reclama, grita, ¿no? Saca tus frustraciones si estás en una situación de depresión, de angustia, grita, ¿no? Y algunos hasta se desquitan con sus propios familiares o con quien los rodea. Pero nuestro Dios no. Él cambia el chip totalmente y le dice, asume tu estado y ve qué hay a tu alrededor. Establécete, trabaja, cuida de tu familia, crece y no mengues. ¿Para qué? Para que mientras vivas en esta situación, tú sigas creciendo. Si tú sigas siendo mi hijo y todos te reconozcan como tal. Es decir, por muy lamentable que sea el lugar en el que te encuentres, aún ahí tú debes de actuar. Aún en la peor enfermedad, tú puedes actuar. Aún no teniendo empleo, tú puedes ayudar a los demás. Vamos a ver qué dice el verso 7. Dice 3 cosas muy importantes. Adelante, mi hermana. Sí. Además, trabajen para que prospere la ciudad. Rueguen por Babilonia, pues si la ciudad prospera, también ustedes prosperarán. Gracias. ¿Qué les está diciendo? Mira a tu alrededor, abre los ojos, no te encierres en tu mundito o en tu desgracia. Abre tus ojos y mira a tu alrededor.
Ahí hay necesidad y tienes que proveer de bienestar. Estando en la cárcel puede ser de bendición a los demás. Tenemos el claro ejemplo de José, que acusado injustamente llega a la cárcel e inmediatamente haya gracia delante del jefe de la cárcel y le deja su cargo trabajo. Inmediatamente se pone a trabajar José, no se lamenta, sino que se activa. Y entonces tú debes de ser de bendición a los demás en ese mundo a donde estás. ¿Qué encuentras en un mundo de desempleo? Pues más desempleados, personas angustiadas, estresadas, infelices, se sienten fracasados, ¿no? Con familias, pues que sufren carencias. Ahí es donde tú debes de procurar bienestar. ¿Por qué? Dice algo muy importante. Porque del bien de ellos dependerá el bien tuyo. Esta claramente es la medicina que estaban esperando tanto sus hijos que estaban desterrados como nosotros cuando pasamos una angustia. Esta es la medicina que nos va a sostener para poder salir de este paso en el que estamos viviendo. Solo así te vas a curar, vas a sanar y vas a salir de ese pozo en el que has caído. Procura el bien para los demás, porque solo así tú vas a tener bien y te afirmarás como mi hijo. Vamos a continuar con un punto importante de nuestra carta. Dice el verso 8 y 9. Dice así, el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, dice, no permitan que los falsos profetas y médiums que hay entre ustedes los engañen. No hagan caso de los sueños que inventan, porque profetizan mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Amén. Tienes que estar alerta, te dice. Todavía les escribe y les dice, tienen que estar alertas, no se dejen engañar. ¿Por qué? Porque ya habían sido engañados. En capítulos anteriores de Jeremías, ya había llegado un profeta y les había dicho que ya estaba firmado, casi que ya estaba arreglado su regreso de Babilonia a Jerusalén. Y los engañó con falsas esperanzas. Entonces, ¿qué les dice el Señor aquí? Tienes que estar alerta, no te dejes engañar, igual que nosotros. Nosotros ya sabemos lo que Dios pide de nosotros. No nos vayamos a distraer. Solamente necesitamos apegarnos al manual y todo nos va a salir bien. Por eso Él escribe esta carta y por eso se confirma en Romanos 8 todas estas palabras. Vamos a hacer como una recapitulación de 5 puntos. Déjenme recalcar los 5 puntos de la carta. Número 1, no estás solo y tú lo sabes. Número 2, asume tu situación. Número 3, establécete, familiarízate con tu entorno. Número 4, haz el bien para que te vaya bien. Y número 5, no te distraigas. Y por último, en esta carta, como cerecita en el pastel, vuelve a dar un giro que yo le llamo un vuelco al corazón para todos los que le aman. Termina la carta con un hermoso texto de esperanza. Bueno, aquí no termina la carta, aquí vamos a terminar la carta nosotros. Yo creo que, según yo me iba a tardar mucho, pero creo que igual va a ser un tema corto, pero estos textos son maravillosos. Primeramente el verso 10 y después continúas, voy a hacer un comentario y ya después continúas del 11 en adelante, mi hermana, por favor. Esto dice el Señor: cuando se completen los 70 años de Babilonia, yo los visitaré y cumpliré la promesa que hice a favor de ustedes de hacerlos regresar a este lugar. Fíjense bien, qué alivio se siente en el cuerpo cuando Dios les está diciendo, pero esto no va a ser para siempre, esto va a tener un fin. Y ahora entienden por qué tienen que establecer, por qué tienen que hacer su casa, por qué tienen que crecer, por qué tienen que reproducirse, porque les dice, tengan hijos e hijas y cásense. Ahora ellos ya entienden por qué, porque
No va a ser para siempre, pero sí tiene una fecha y sí tiene un tiempo su estancia ahí. Sin embargo, son palabras de ánimo y de fortaleza. ¿Y qué es lo que hace su pueblo? Lo que hacen hasta el día de hoy. Siguen instruyendo a su familia, siguen instruyendo a sus hijos. Y una vez que terminó la deportación y regresaron a Jerusalén, sus hijos sabían perfectamente bien qué tenían que hacer, creían en Dios y conocían la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta carta les vino a dar aliento y les dijo continúen y sigan. A lo mejor algunos de ustedes ya no van a llegar a Jerusalén nuevamente por la edad, ¿no? Pero tengan la firme esperanza de que esto es mucho más, esto va a trascender mucho más. Igual que nosotros, sabemos que aún que estemos pasando por momentos difíciles, nuestra vida no acaba aquí, sino que vamos a trascender. Y así es como ellos recobran ánimo y tienen fortaleza y fe. Y hasta el día de hoy ellos siguen preparándose. Y ellos nunca se olvidaron de su país. Por supuesto, algunos sí se acostumbraron y sí quedaron, ¿no? Todos tomamos nuestras propias decisiones, pero la mayoría de su pueblo tuvo confianza y recobró ánimo al saber esto, al saber que esto iba a terminar y tenía un fin. Adelante. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me llamarán, vendrán y orarán y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Dejaré que ustedes me encuentren, dice el Señor. Les devolveré lo que les quitaron y los traeré de regreso de todos los lugares a los que los arrojé, dice el Señor. Los traeré de regreso al lugar de donde los desterré. Amén. Amén. Les está diciendo, si hoy les estoy diciendo que estoy con ustedes, cuando todo esto pase, seré aún más cercano. Y la verdad es que no sé si ustedes han pasado por un momento de dificultad, pero cuando lo superan, estamos como más apegados a Dios, como más allegados a Él, como que nos sentimos y no queremos separarnos de Él, porque Él nos ha ayudado en esa situación difícil que hemos pasado. Pues así les dice, si hoy estoy contigo, cuando todo esto pase, ustedes me van a sentir mucho más cercano a ustedes. Dice Romanos, esto es para quienes lo aman. Y aquí dice, si ustedes vienen a buscarme de todo corazón. Si nosotros le buscamos con todo corazón, si todos los que le amamos le buscamos, todas las cosas nos van a ayudar a vivir. Y dice, seguro es que Dios lo sabe todo de ti y de mí y lo que nos está sucediendo. Seguro es que su palabra es fiel y sus promesas son verdaderas. Amemos al Señor para que todo lo que nos acontezca sea para nuestro bien. Amemos al Señor en todo tiempo y su promesa se cumplirá en nosotros. Sigamos el manual. Yo le puse de nombre Manual ante las adversidades. Yo estoy así, hermanas, por una necedad que tuve desde niña. Cuando fui niña, nunca dejé, mis papás no me preguntaban muchas cosas, pero en otras eran como raros, porque en unas cosas eran muy estrictos y en otras no. Y cuando a mí no se me caía el colmillo de leche, no dejaba que nadie me tocara. Mi mamá y mi papá, con el carácter que tenían, era de ven aquí y te lo quito ya. Y nunca me dijeron nada. Al contrario, dejaron que allí estuviera. Entonces el colmillo de atrás, el colmillo normal, no salió nunca. Y se estableció arriba y atrás, horizontal, ¿no? Y así viví, hermanos, mucho tiempo. Cuando tenía como 15 años, mi papá me llevó a un ortodoncista y me estaba enderezando los dientes
Y me cayó muy mal porque me dijo, ¿por qué no me dices que no tienes un colmillo? Y dije, ay, pues es su trabajo, ¿cómo que, por qué no le digo, no? Después me acuerdo en la universidad, vi a otro dentista y me dijo que me tenía que meter un tornillo y sacar con aparatos, iba a tener fierros y unas cosas acá afuera que antes existían, ahora ya no. Y y nunca tuve tiempo. Y todo el mundo me decía que el colmillo era algo muy importante en mi vida, que no era, que tenía que sacarlo porque era algo que me faltaba en mi vida y que yo necesitaba tenerlo. Y fui con el doctor, fui con Abby porque Abby le iba a ayudar al doctor, Abby Cedillo, la hermana de Josué. Total que así estuve divagando de 3 años para acá, hasta que fui con el doctor y le dije, es muy importante, doctor, que ese colmillo salga. Yo creo que no es tan importante cuántos años llevo con él, cuántos años más voy a vivir. ¿De verdad es tan importante el colmillo? Y me vio tan determinada, porque sacármelo, ponerlo en su lugar, hacer todo eso es mucho trabajo, hermanos, era mucho dinero, mucho trabajo, mucho dolor, y aparte iba a quedar muy mal el colmillo. Y me volteó a ver y me dijo, tienes razón, vamos a sacarlo. Y fue como decidimos la operación, fue lo mejor que, bueno, también fue la economía, hermanos, porque fue lo mejor lo más económico que pude tener. Y lo más pronto, porque iban a ser varios años de tratamiento. Y fueron muchísimos años, ¿no? Y yo digo, si Dios me ha cuidado todos estos años, que no me siga cuidando y que no supla lo que un colmillo puede hacer en mi vida. Él puede suplir todo lo que yo necesite. Y Él suplirá lo que a mí me falte. Y yo me pongo en sus manos siempre, ante cualquier situación. Y yo de verdad estoy muy confiada en que cualquier cosa que nos suceda va a ser para nuestro bien. Yo quiero pedirles de favor que lean conmigo. Voy a poner a proyectarlo en la pantalla. Permítanme un segundo porque ya no sé qué hice. Quiero que me ayuden a leer. Por supuesto que si ustedes lo quieren leer en su versión, también está bien. Yo la tengo en una versión que me gustó. Dice Salmo 137 del 7 al 8. Me gustaría para concluir que lo leyéramos todos juntos y que lo leyéramos en voz alta para que se quede en nuestro corazón. ¿Iniciamos? Dice, si camino en peligro, más la vida. Extiendes tu mano contra mis rivales y tu diestra me pone a salvo. El Señor cumplirá su propósito en mí. Señor, tu fiel amor es para siempre. Por eso sé que no abandonarás a quienes tú mismo creaste. Ahí a donde quiera que estemos y en la situación en la que nos encontremos, el Señor no nos abandonará, sino que cumplirá su propósito en nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Pasamos.